y comenzamos entonces. ¿Se ve bien la pizarra? Sí, se ve bien, profe. Entonces, ponemos teorema de Rolle. Es uno de los más importantes porque el resto de los teoremas se basan en el teorema de Rolle para poder hacer la demostración. Por eso es importante que el estudiante lo tenga bien claro. Entonces, el teorema de Rolle dice así. Acuérdense que cuando ustedes desarrollan su tema en el examen, tienen que poner la definición, tienen que poner la hipótesis, la tesis y obviamente la demostración. Y la definición es lo que yo voy a dar en forma coloquial, por eso si el estudiante por ahí después lo quiere copiar, va a tener que escuchar el vídeo un par de veces hasta que pueda copiar toda la definición, y si no la busca por ahí en algún libro que también estará. Y dice así: sea f de x una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, y además toma valores iguales en los extremos del intervalo, entonces va a existir un punto C interior al intervalo donde la primera derivada en dicho punto es igual a 0. Repito entonces la definición del teorema de Rolle, o el enunciado del teorema de Rolle, que dice que sea f de x una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, y además toma valores iguales en los extremos del intervalo, entonces va a existir un punto C interior al intervalo, de manera tal que la primera derivada en dicho punto de la función sea igual a 0. Muy bien. Dicho eso, entonces, empecemos con la hipótesis. La hipótesis, como ustedes saben, es lo que conocemos. Lo que conocemos es que nuestra función f de x, escribimos acá, es continua en el intervalo cerrado AB. F de x es derivable en el abierto AB. Y además sabemos que nuestra función toma valores iguales en los extremos del intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que f de A es exactamente igual a f de B. La tesis es lo que pretendemos demostrar y dice que entonces, si estas cosas suceden, va a existir un punto C que pertenece al interior del intervalo, es decir, que pertenece al intervalo abierto, tal que la primera derivada en ese punto sea igual a 0. Y luego de estas tres instancias viene obviamente la demostración. La demostración no tiene una demostración rigurosa como otros teoremas, lo hace desde el punto de vista una mezcla de gráfica con los temas que ya vimos anteriormente. Y lo vamos a dividir en 4 casos a la demostración. El primer caso es suponiendo que nuestra función f de x sea igual a una constante. En este caso, el teorema se verifica rápidamente y se verifica para todos los puntos del intervalo, ya que la derivada de una constante siempre es 0. Entonces queda perfectamente demostrado. Para eso vamos a hacer un pequeño gráfico de la situación y voy a dibujar entonces un sistema de ejes, y en ese sistema de ejes voy a dibujar una función que obviamente sea constante. Acá la tenemos, esta sería f de x igual a k. Entonces, vamos a escribir nuestro intervalo de trabajo. Este sería el valor de A, este sería el valor de B. Si la clase puede observar, se cumple que f de A coincide con f de B, y además, obviamente, coincide con el valor de K. Por lo tanto, vamos a escribir acá abajo que si f de x es igual a K, para todo x que pertenece al intervalo abierto AB, se verifica que la primera derivada de x va a ser igual a 0. Es decir, que todos los puntos que pertenecen al intervalo van a verificar el teorema de Rolle. Es decir, que es el caso
más común en el caso del teorema de Rolle. Pero, en realidad, a nosotros nos interesan los otros casos. Porque en este caso, justamente, es un caso muy particular, que se trata de que una función sea constante. Pero vamos a suponer ahora el segundo caso. El segundo caso que se nos puede presentar es que justamente f de A sea igual a f de B y coincidan con el mínimo de la función. Repito, el segundo caso es que f de A sea igual a f de B y además coincidan con el mínimo de la función. Entonces, si nosotros nos imaginamos una situación como esta, el estudiante hace un pequeño dibujo de la situación y se va a encontrar con un caso como este. Es decir, una función que haga este movimiento. Vamos a dibujar nuestro intervalo de trabajo. Este sería mi intervalo, este sería el valor de A. Acá yo tendría el valor de B. Acá se ve clarito que f de A coincide con f de B y a su vez coincide con el mínimo. Entonces, presten atención a lo que Massa le cuenta. Tenemos lo siguiente. Yo tengo una función que cumple con estas características, es continua en el cerrado, es derivable en el abierto, y además toma valores iguales en los extremos del intervalo. Pero esos extremos coinciden con el mínimo de la función. Y por el teorema de Weierstrass, eso hay que mencionarlo así, por el teorema de Weierstrass, que decía que si una función era continua en un intervalo, iba a tener dentro del intervalo un mínimo y un máximo. Si el mínimo coincide con los extremos, el máximo está en el interior. Y por la condición necesaria para la existencia de un máximo, la primera derivada va a ser 0. Quiere decir que si el estudiante trazara la paralela acá, se va a encontrar que es horizontal, o sea que es paralela al eje de las X, y acá encuentra el valor de C. Y ahí llega a la conclusión que f' de C, por la condición necesaria para la existencia de un máximo, tiene que ser 0. Y ahí queda verificado el teorema. Repito entonces, porque acá lo más importante es señalar eso, las dos cosas, el teorema de Weierstrass y señalar la condición necesaria para la existencia de máximo. Entonces decimos así: si esta función f de x cumple con las condiciones de la hipótesis, es continua en el cerrado, es derivable en el abierto, y además toma valores iguales en los extremos, pero esos valores de los extremos coinciden con el mínimo, y por el teorema de Weierstrass decía que si una función era continua iba a tener un mínimo y un máximo dentro del intervalo. Si el mínimo coincide con los extremos del intervalo, el máximo se va a encontrar en la parte interior. Entonces, y por la condición necesaria para la existencia de un máximo, la primera derivada tiene que ser 0 y queda demostrado perfectamente el teorema de Rolle para ese caso. Y vamos ahora al tercer caso, que sería lo contrario a lo que tenemos ahí. El tercer caso sería que yo tenga que f de A coincide con f de B y a su vez coincide con el máximo de la función. Entonces, vamos a aprovechar a hacer un dibujo de la situación. Obviamente que, como les dije, Massa era un mix de gráficos y de teoría vista anteriormente. Vamos a dibujar una función cualquiera que cumpla con esa característica, y acá voy a dibujar mi intervalo de trabajo. Entonces acá tenemos, este sería el valor de A, acá yo tendría el valor de B, y acá se verifica que f de A coincide con f de B, y a su vez coincide con el máximo de la función. Entonces, ¿qué vamos a decir? Lo mismo que dijimos acá, pero en este caso al revés. Es decir, que yo tengo una función que cumple con las tres condiciones de la hipótesis, y a su vez se verifica que los extremos coinciden con el máximo de la función. Entonces, por el teorema de Weierstrass decía que si una función era continua en un intervalo, iba a tener un mínimo y un máximo dentro del intervalo. Si el máximo coincide con los extremos del intervalo, el mínimo se va a encontrar en la parte interior. ¿Y dónde se va a encontrar? En este lugar. Y por la condición necesaria para la existencia de un mínimo, la primera derivada en dicho punto tiene que ser 0. Entonces ahí queda demostrado otra vez que si una función es continua en el intervalo cerrado, es derivable en el intervalo abierto y además toma valores iguales en los extremos del intervalo, quiere decir que va a haber un punto donde la primera derivada sea 0. Y
Y ahí tenemos el tercer caso que se nos puede presentar. Entonces, si no hay preguntas hasta ahí, voy a proceder a borrar. Y le saco la foto a la pizarra para que le quede a ustedes y puedan copiar por si alguna cosa no se nota, producto de la mala visión de la cámara. ¿Sigo? Sí, profe, puedes ir. Bueno, borro entonces y vamos al caso más completo que se nos puede presentar, que sería el cuarto caso, y con eso terminaríamos el teorema de Rolle. Entonces, el cuarto caso es el caso más completo y lo vamos a indicar de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer, poner como título cuarto caso, y el cuarto caso es que f de A coincide con f de B, pero son distintos al mínimo y es distinto también al máximo. Entonces, en este caso, si el estudiante tuviera que dibujar una función que cumple con esas características, él va a tener que dibujar algo similar a lo que Massa va a dibujar acá. Es decir, que tendrá que hacer una función que hace este movimiento. Entonces, el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a dibujar su intervalo de trabajo, o sea que esto sería el valor de A, esto sería el valor de B, y acá otra vez sucede que f de A coincide con f de B. Entonces, el estudiante ya sabe que mi función es continua en el intervalo cerrado B. Y por el teorema de Weierstrass, que decía que si una función era continua, iba a tener un máximo y un mínimo dentro del intervalo. ¿Dónde está el máximo y el mínimo dentro del intervalo? Acá yo voy a tener el máximo y acá yo voy a tener el mínimo. Y por la condición necesaria para la existencia de un máximo y un mínimo, la primera derivada en esos puntos tiene que ser igual a 0. Entonces el estudiante tiene que acá va a tener un valor C1 y acá va a tener un valor C2. Es decir que la primera derivada en C2 será igual a 0 y la primera derivada en C1 será también igual a 0. Entonces ahí el estudiante tiene el caso completo. Insisto otra vez, este es el caso de que los extremos del intervalo no coincidan ni con el mínimo ni con el máximo, entonces los dos puntos, a tener dos puntos, van a estar en su interior. Y entonces ahí tenemos que en esos, con la condición necesaria para la existencia de un máximo o mínimo, habíamos visto que la primera derivada tenía que ser igual a 0. Ese es todo el teorema de Rolle, bastante sencillo, pero es muy, muy útil, y ahora lo van a ver ustedes, para poder demostrar los otros teoremas. ¿Puedo proceder a borrar? Me extraña, profe. Sí, profe. Bien. Entonces ahora vamos a uno de los teoremas más famosos que tiene el cálculo, que se llama teorema del valor medio del cálculo diferencial. Entonces ponemos acá teorema del valor medio del cálculo diferencial. Pero más conocido en la jerga matemática como el teorema de Lagrange. Es decir, que en los textos ustedes lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres, pero en el programa de análisis matemático figura como teorema de valor medio del cálculo diferencial. Bueno, ¿qué dice el teorema de Lagrange? El teorema de Lagrange dice lo siguiente: sea f de x
una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. Entonces va a existir un punto C interior al intervalo, de manera tal que la primera derivada en dicho punto sea igual al cociente entre f de b menos f de a sobre b menos a. Repito entonces, sea f de x una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. Entonces va a existir un punto C interior al intervalo, de manera tal que la primera derivada en dicho punto sea igual al cociente entre f de b menos f de a sobre b menos a. Muy bien, entonces empecemos con la demostración. Para eso primero vamos a escribir la hipótesis. La hipótesis dice que f de x es continua en el intervalo cerrado AB. También dice que f de x es derivable en el abierto AB. Bien. Luego viene la tesis. La tesis dice lo siguiente, que si estas dos condiciones se dan, dice va a existir un punto C interior al intervalo, es decir, que pertenece al intervalo abierto, tal que f' de C sea igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Eso es lo que nosotros tenemos que demostrar y obviamente vamos a escribir acá demostración. La demostración de este teorema también es una mezcla de un gráfico y con la ayuda, obviamente, del teorema de Rolle. Entonces, primero voy a proceder a realizar un pequeño gráfico que nos va a ayudar a nosotros a poder entender lo que vamos a hacer. Entonces, voy a dibujar una función que cumpla con las características de la hipótesis, es decir, que sea continua y sea derivable. Bien, entonces dibujo una curva, ahí tiene el estudiante la curva, vamos a dibujar un intervalo de trabajo, es decir, el valor de A y el valor de B. Obviamente que yo acá voy a tener al valor de f de A, y el estudiante también sabe que acá tendrá el valor de f de B. Lo que vamos a hacer es proceder a dibujar una recta secante que une los puntos A y B. Entonces, me voy a ayudar de una regla y voy a dibujar, para que quede bien hecho el dibujo, voy a dibujar la recta secante, que la vamos a llamar S de X, a esa recta secante. Insisto, esa recta secante une los puntos A y B. Esos puntos A y B son, este es el punto A y este es el punto B. Nosotros, y esto es importante que quede aclarado dentro de su texto, vamos a recurrir a los efectos de la demostración a una función auxiliar. Es decir, a los efectos de la demostración recurrimos a el cálculo de una función auxiliar que resulta de la resta o diferencia entre la función f de x y la recta secante s de x que une los puntos A y B. Siguiendo ese relato, el estudiante se va a dar cuenta que no es nada más ni nada menos que esta función. Es decir, que acá Massa va a poner así, y le va a poner una flecha, y esto lo vamos a llamar h de x. Repito, a los efectos de la demostración,
vamos a crear una función auxiliar que resulta de la diferencia entre la función que está de colorado menos la recta S de X secante que une los puntos A y B. Entonces, eso lo vamos a escribir acá. Vamos a dividir la pizarra en dos para que el estudiante pueda contemplar de que es otra cosa que continúa de esta. Y ponemos acá que h de x es igual a la diferencia entre f de x menos s de x. Y eso lo vamos a rotular, porque es muy importante, es lo que nosotros llamamos función auxiliar. Función auxiliar. Repito entonces, a los efectos de la demostración, creamos una función auxiliar h de x que resulta de la diferencia entre la función f de x y la recta secante s de x que une los puntos A y B. Muy bien. Nosotros ahora, f de x es conocida por nosotros, pero me está faltando cómo hago para calcular s de x. Para eso tengo que auxiliarme con la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Seguramente, más de alguno de ustedes que ya cursó geometría analítica, se acuerda cómo era la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y si no, seguramente se acordarán que lo habrán visto por ahí en el ingreso, que la ecuación de la recta que pasa por dos puntos era I menos I sub 1 es igual a I2 menos I sub 1 sobre X2 menos X1 que multiplica a X menos X1. Entonces acá vas a poner recta por dos puntos. Nuestros puntos, si el estudiante observa el A y el B, lo vamos a poner acá. El A tiene coordenadas A y F de A. Y el punto B tiene coordenadas B y F de B. Si el estudiante usa la fórmula que Massa le escribió acá, con esos datos nuestros, ¿cómo le va a quedar la recta S de X? Me va a quedar I menos F de A es igual a F de B menos F de A sobre B menos A, que multiplica a X menos A. Como al estudiante le interesa saber I, porque I es justamente S de X, despeja y llega a la conclusión que S de X, pasando F de A al otro miembro, me va a quedar así. F de A más F de B menos F de A sobre B menos A, que multiplica a X menos A. Muy bien. Entonces el estudiante ya tiene la función f de x, que ya era dato, y ahora tiene s de x. Tranquilamente puede calcular h de x. Entonces vamos a continuar con el mismo color, y yo voy a decir que h de x va a ser igual a f de x, preste atención, menos la función s de x. Y tengan cuidado con los signos. Entonces, f de x menos, y acá yo tengo s de x. Entonces me va a quedar menos f de a, ojo, menos f de b, menos f de a, sobre b menos a, que multiplica a x menos a. Muy bien. Entonces, el estudiante ya tiene la función auxiliar ya completa. Entonces, miren, ahí hacemos esto para que el loco pueda comparar y ya tiene la función auxiliar bien completa. O sea, la función menos la recta secante. Entonces, lo que yo le quiero decir ahora, y eso hay que demostrarlo, de que h de x cumple con el teorema de Rolle. Entonces, eso vamos a escribir acá, ahí abajo, vamos a poner que h de x cumple con el teorema de Rolle. Y el loco tiene que decir por qué cumple con el teorema de Rolle. No es cuestión de decirlo nomás, sino hay que demostrarlo. Entonces, primero, ¿es una función continua en el intervalo cerrado a b?
por ser la resta de dos funciones continuas en el mismo intervalo. Es una función derivable en el intervalo abierto AB por ser la resta de dos funciones derivables en el mismo intervalo. Repito, entonces, el 1 y 2 lo cumple por ser la resta de dos funciones. Es decir, es continua en el intervalo cerrado por ser continua en el intervalo cerrado, la resta de dos funciones continuas en el intervalo cerrado. Y es derivable en el abierto por ser la resta de dos funciones derivables en el mismo intervalo. Lo que tenemos que demostrar ahora que h de x cumple con que son iguales en los extremos del intervalo, o sea, la tercera condición, que h de a tiene que ser igual a h de b. Entonces, eso vamos a decir ahora acá, que para eso voy a reemplazar la x por a. Si ustedes reemplazan la x por a acá en la función, presten atención a lo que sucede, me queda que h de a es igual a f de a menos f de a menos f de b menos f de a, todo sobre b menos a, y acá me quedaría a menos a. Fíjense que en todos los lugares donde había una x, yo puse una a, porque estoy reemplazando la x por a. Y miren lo que sucede. F de a menos f de a se hace 0. A menos a es 0. 0 por un número, como esto es 0, 0 por un número me va a quedar todo 0. O sea que h de a vale 0. Ahora vamos a probar, que es un poquito más difícil, qué pasa cuando reemplazo con b. Cuando reemplazo la x por b, me queda así. H de b es igual a f de b menos f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a, y acá me queda b menos a. Presten atención lo que pasa acá, porque por ahí el estudiante se confunde y ahí le cuesta ver al estudiante. B menos A se puede simplificar con B menos A. Y este menos que ustedes tienen acá adelante, porque acá evidentemente había un corchete, que no hace falta ponerlo, pero lo vamos a poner por este caso especial, en este menos me cambia los signos acá adentro. Me cambia el signo de f de b, que me va a quedar negativo, y me cambia el signo de f de a, que queda negativo, quedaría positivo. Entonces se cancela, porque f de b menos f de b es 0, y menos f de a más f de a se hace 0. O sea que queda demostrado otra vez que justamente h de a y h de b son ceros, y llegamos a la conclusión entonces que justamente toma valores iguales en los extremos del intervalo. Entonces, justamente ahí está la demostración completa, que cumple con el teorema de Rolle. Y si cumple con el teorema de Rolle, quiere decir que va a existir un punto C interior al intervalo donde la primera derivada sea 0. Entonces voy a sacarle foto hasta ahí, y si algún estudiante me quiere preguntar, porque obviamente voy a borrar la pizarra para continuar con la demostración. ¿Hasta ahí me siguieron? Profe, Sí. ¿va a ser 0 en A, en B o en X? No, en A y en B, la función auxiliar. Fíjate, Martín, ¿Martín habla? Sí, profe. Fíjate, Martín, que las dos funciones, f de x y s de x son iguales en los extremos. Porque ahí está la intersección. Según Entonces, la cuando hagas sec- la resta, se hace 0. ¿Te das cuenta? Pero eso es debido a la secante. Por supuesto. Porque yo estoy averiguando si h de x, que es la resta de las dos funciones, cumple con... Porque esta función, ¿por qué Massa puso acá? Pero esto puede estar en cualquier lado, Martín. Por eso h de x. Claro, sí. Porque Va a estar en función a la secante que corta, digamos, la claro, función pero en cualquier principal. lado. Y justamente en los extremos vale 0, es decir, que la función auxiliar son iguales en los extremos. ¿Me entendés o no? Creo que sí. Bueno. No sé cuál es la confusión tuya. Ahora ya sabemos que nuestra función auxiliar cumple con el teorema de Rolle.
por todo lo que le dije y la demostración última que hicimos, que toma valores iguales entre los. Entonces nosotros le vamos a escribir lo siguiente. H de X cumple con rol. Perfecto. Entonces, existe un C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que H' de C sea igual a 0. Entonces, el estudiante, ¿qué hace? Vuelve a escribir H de X. Si ustedes la tienen ahí, H de X era F de X menos F de A menos F de B menos F de A sobre B menos A, que multiplica a X menos A. Entonces lo que vamos a hacer es derivar H de X. Entonces el loco pone acá, derivamos H de X. Si el loco deriva H de X, le queda así. H' de X, acá le queda F' de X, F de A por ser un número se hace 0, y esto es un número multiplicado por una función, y la derivada de X es 1, o sea que me queda así, menos F de B, menos F de A, todo sobre B menos A. Es decir, que me queda directamente esto. ¿Y ahora qué hago? Reemplazo la X por el valor C. Entonces, yo sé que H' de C será igual a 0. Entonces esto me va a quedar así. H' de C, que es igual a 0. Entonces, esto me queda que F' de X menos, perdón, de C, porque estoy reemplazando la X por C. Entonces me va a quedar F' de C menos F de B menos F de A sobre B menos A es igual a 0. Y si yo paso esto que está restando al otro miembro, queda demostrado el teorema. Es decir, que F' de C es igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Y ahí quedó demostrado el teorema que estábamos queriendo demostrar. Profe, y supongo que eso vamos a tener que escribir todo en el parcial, ¿no? ¿O no? Sí, por supuesto. Todo lo que yo digo verbalmente, por eso tienen que tratar de escucharlo varias veces al vídeo, van a tener que ir copiando lo que yo voy diciendo. Eso es fundamental. Yo en clase normalmente dictaba esto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Lo que vamos a hacer ahora es, que no les sirve para demostrar, pero sí completa esto, es la interpretación geométrica. En algunos, ¿cómo le podría decir? Algunos cursos de análisis matemático, ustedes saben de que análisis matemático se da prácticamente en todas las facultades y en todas las carreras, pero hay carreras que necesitan más rigurosidad que otras. Por ejemplo, ustedes que van a ser ingenieros necesitan una rigurosidad intermedia, no con un profesor de matemática, pero sí una rigurosidad intermedia. En cambio, un loco que estudia arquitectura o estudia administración no necesita una rigurosidad. Entonces ustedes van a poder encontrar que en los apuntes de esos estudiantes o en los libros de ese tipo de carreras hay una demostración mucho más sencilla que la que voy a hacer acá. Pero esto no les sirve para demostrar. La demostración es la que Massa hizo con anterioridad. Lo que vamos a hacer ahora es una justificación gráfica del teorema, es decir, lo que se llama una interpretación geométrica del teorema, que no le sirve para demostrar, pero sí le sirve para complementar. Es decir, por ahí no es obligatorio hacer la interpretación gráfica en el examen, pero si el loco la hace, suma más puntos. Entonces vamos a poner interpretación geométrica.
interpretación geométrica. Muy bien. Para eso voy a volver a dibujar algo similar a lo que ya había hecho, pero lo vamos a hacer un poco más completo a este dibujo, porque obviamente se trata de una interpretación geométrica. Vamos a dibujar la misma función que teníamos antes, es decir, que esta era mi función y igual a f de x. Vamos a dibujar otra vez el intervalo de trabajo, o sea que este es el valor A y este es mi valor B. Acá teníamos, si ustedes se acuerdan, el valor de f de A, y acá tienen f de B. Si el estudiante le toca este tema y quiere hacer esto, no use el gráfico anterior, sino va a tener que hacer otro dibujo como más está haciendo. Va a unir, porque insisto, esto es una interpretación geométrica, o es una demostración gráfica del teorema, que insisto, sirve para aquellas carreras que no tienen una rigurosidad tanto como la de ustedes, o como la que exige el titular nuestro. Entonces acá tenemos nuestra recta secante SX. Si ustedes se acuerdan, ese dibujo lo teníamos hecho, donde este era el punto A, y este era el punto B. Muy bien. Entonces, si el estudiante, y eso lo puede hacer en su casa tranquilamente, va a observar que va a existir un punto de la curva donde la recta tangente sea paralela a la secante. Fíjense que Massa va a dibujar una tangente a la curva que sea paralela a la recta S de X, y la va a llamar T de X. Entonces, observen detenidamente lo que vamos a demostrar. Acá voy a escribir que T de X es paralela a S de X. Para que el estudiante se acuerde, escribimos paralelas. Pero ese es el símbolo en geometría de paralelas. Si dos rectas son paralelas, las pendientes son iguales. Es decir, que la pendiente de T de X va a ser igual a la pendiente de S de X. El estudiante sabe que la pendiente, o tendría que saber, de una recta, no era nada más ni nada menos que la tangente trigonométrica del ángulo que formaba la recta con el semieje positivo de las X. Ese ángulo que estamos hablando no es nada más ni nada menos que este ángulo que está acá, que Massa lo va a llamar alfa. Si el estudiante traza una paralela al eje X por el punto A, se da cuenta que ese ángulo alfa es el mismo ángulo que está acá, por correspondiente entre paralelas. Entonces, el estudiante sabe que este cateto que está acá es f de B menos f de A. Y este cateto que tiene acá es la amplitud del intervalo, que era B menos A. Entonces se ve muy claro que la pendiente de S de X, que es la tangente de alfa, es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, f de B menos f de A sobre B menos A. Y la pendiente, y esto es lo importante para asociar, la pendiente de la tangente de X no es nada más ni nada menos que la primera derivada de la función en el punto. O sea que, justamente, esto, la tangencia que tenemos acá, si el loco trae acá abajo, este es mi famoso punto C. Y entonces, justamente, como las pendientes de S de X y la tangente de X son iguales, el estudiante llega otra vez al teorema. Es decir, que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Pero insisto, esto, que es muy fácil, no le sirve como demostración. Sí sirve como complemento
y obviamente me voy caminando en OJ hasta Itatí para atrás, sin problema, si el estudiante hace bien completo el tema. Este sería el tema completo. Si es que esto no es obligatorio, pero yo insisto, ayuda a entender un poquito más el teorema. Por lo menos acá en este gráfico se ve quién es el punto C. ¿Quedó claro? Profe, Sí. el punto C es cualquier punto dentro del intervalo AB Sí, de la función, sí. sin la necesidad de que, digamos, C sea un punto crítico de f de x. No, y que acá no va a haber punto crítico. No hay crítico. Este no es punto crítico porque el mínimo está acá y el máximo está acá. No hay punto crítico, no hay ningún valor que anule. Claro, Pero por puede eso pasar que se anule. el teorema este no busca, digamos, los puntos críticos. No, Busca, no, digamos, no. un punto medio dentro del intervalo AB. Claro, que sea paralela a la secante. Eso es lo Claro, que busca. claro. Ahora entiendo para qué todo. Perfecto. Bien. Otra pregunta distinta a la de Martín. ¿Todo bien, loco? Bueno, este teorema tiene dos consecuencias. Y esas consecuencias se la piden, son muy pedidas, o sea que si ustedes hacen, por ejemplo, el teorema y no hacen las consecuencias, le van a considerar la mitad nomás del tema. Por eso son muy importantes y siempre viene de la mano, o sea, le van a poner así, teorema de Lagrange y las consecuencias. Entonces acá vamos a poner consecuencias del teorema de Lagrange. Son dos las consecuencias, una es más importante que la otra, sobre todo la segunda tiene mucho que ver con lo que vamos a ver más adelante, que son las integrales indefinidas. Entonces vamos a poner acá primera consecuencia. Obviamente que primero la tenemos que enunciar y después la tenemos que demostrar. La primera consecuencia dice que si una función tiene derivada nula en todos los puntos del intervalo, dicha función se trata de una constante. Repito, si una función tiene derivada nula en todos los puntos de un intervalo, dicha función se trata de una constante. Entonces decimos así, si para todo x que pertenece al intervalo abierto AB se verifica que f' de x es igual a 0, si, solo si f de x es igual a una constante k. Bueno, y se usa justamente el teorema de Lagrange para demostrar esto. Nosotros habíamos dicho que f' de c era igual a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Cómo? F' de C es igual a 0, porque está dentro del intervalo, y nosotros decimos que tiene derivada nula en todos los puntos del intervalo, entonces me queda que f de b menos f de a sobre b menos a es igual a 0. Y ustedes saben que para que un cociente sea 0, el numerador debe ser 0, y entonces me queda que f de b resultó ser igual a f de a, por lo tanto f de x es una constante. Es decir, si f de a es igual a f de b en todos los puntos del intervalo, es porque quiere decir que se trata de una función constante. Y ahí queda demostrado entonces la primera consecuencia del teorema de Lagrange. La segunda consecuencia del teorema de Lagrange se deduce de la primera.
Por eso sí o sí hay que dar primero la primera para poder después demostrar la segunda consecuencia. La segunda consecuencia es muy, muy importante para integrales indefinidas porque dice así. Si dos funciones f y g tienen igual derivada en un intervalo abierto a b, ambas funciones difieren en una constante. Repito, sean dos funciones, f de x y g de x, que tienen igual derivada en el intervalo abierto a b, entonces ambas funciones difieren en una constante. Entonces, dice así, si f' de x es igual a g' de x para todo x que pertenece al intervalo abierto AB, entonces f de x menos g de x es igual a una constante k. Muy bien, entonces para eso vamos, para hacer la demostración, vamos a crear una función auxiliar h de x que justamente resulta de la resta de las dos funciones. Y vamos a derivar. Entonces ponemos acá, derivamos h de x. Si yo derivo h de x, me queda h' de x, y ustedes saben que la derivada de una resta era la resta de la derivada, entonces me quedaría f' de x menos g' de x. Pero el loco sabe que las derivadas son iguales. Entonces, si estas derivadas son iguales, ¿cómo me queda esto? Esto me queda 0. Entonces, si h' de x es igual a 0 para todo x que pertenece al intervalo abierto AB, entonces h de x, por la primera consecuencia, es una constante. Y ahí queda demostrado el teorema, porque si yo h de x es una constante, me quedó que f de x menos g de x es igual a una constante k. Y acá entonces podemos escribir que f de x es igual a g de x más k. Cualquiera de las dos son correctas. Por eso ponemos O. ¿Se entendió el teorema o la consecuencia? Esta es muy importante. Y fíjese, Massa siempre le hace el ejemplo de lo siguiente. Vamos a dividir la pizarra y Massa le escribe algunas funciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis funciones le escribió Massa ahí. ¿Alguien me puede decir las derivadas de estas funciones? 2x, 12. ¿Todas? sí. Todas. Muy bien. Entonces, yo tengo 6 funciones. Las 6 tienen la misma derivada. ¿Y por qué? Porque difieren en una constante. Si ustedes restan las funciones, le va a quedar como resultado un número. ¿Lo ven o no? Entonces, ¿por qué se llaman? Si yo ahora quiero hacer la integral de esta función, que es el proceso inverso, ¿qué van a poner de solución? Esta, no, se pone x al cuadrado más c, o sea, x cuadrado más la constante, que es lo que difiere unas de otras. Esto todavía, si no lo entendieron, no importa, pero acá lo que le demostré es que todas estas funciones tienen la misma derivada, y ¿cuál es el problema? Difieren todas en una constante. Estas consecuencias son clave, estudiante, para el examen, ¿eh? Siempre viene adosado el teorema con las consecuencias, o sea que estudien bien las consecuencias. Bien.
Borramos entonces. Y ahora vamos a el último teorema, que es el más largo de procesos algebraicos, pero con hacerlo un par de veces se entiende. O sea, es bastante largo, pero no es difícil de aprender la demostración. Esto se conoce con el nombre de teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy dice, acá participan dos funciones. Entonces, si están listos para escuchar, presten atención y dice lo siguiente. Sean f de x y g de x dos funciones continuas en el intervalo cerrado AB y derivables en el abierto AB. Entonces va a existir un punto C interior al intervalo que verifica lo siguiente, que f de B menos f de A sobre g de B menos g de A es igual a f' de C sobre g' de C. Repito entonces, sean f de x y g de x dos funciones continuas en el intervalo cerrado AB y derivables en el intervalo abierto AB. Entonces va a existir un punto C interior al intervalo, de manera tal que f de B menos f de A sobre g de B menos g de A sea igual a f' de C dividido g' de C. Para que el teorema se cumpla, es necesario que G no tome valores iguales en los extremos del intervalo. Es decir, que no haya ningún valor interior al intervalo que anule la primera derivada de la función. Y ahora después le voy a aclarar por qué hay que hacer esa aclaración. Entonces empecemos con la hipótesis. Esto, insisto, el estudiante lo puede encontrar en cualquier libro de análisis. Entonces yo tengo que f de x y g de x son continuas en el cerrado AB. F de x y g de x son derivables en el intervalo abierto AB. La tesis dice que si esto se da, va a existir un punto C interior al intervalo AB, tal que f de B menos f de A sobre g de B menos g de A es igual a f' de C sobre g' de C. Y acá, esto es lo que queremos demostrar, y acá es importante que el loco ponga aclaración. Es necesario que G de B sea distinto a G de A, entonces G de C es distinto de 0. ¿Y por qué es necesario que eso suceda? Porque si son iguales y está en el denominador, me puede quedar 0, y ustedes saben que no existe la división con denominador 0. Por eso hay que hacer esta aclaración, que es necesario, que inclusive la podrían poner, si ustedes quieren, es en la hipótesis. Pero se puede poner como aclaración y se terminó el problema.
Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la demostración. Perfecto. Presten atención. A los efectos de la demostración, vamos a crear una función auxiliar h de x que resulta de una combinación lineal entre las funciones f de x y g de x. Repito, a los efectos de la demostración, vamos a crear una función auxiliar h de x que resulta de una combinación lineal entre las funciones f de x y g de x. Es decir que nuestra función auxiliar la vamos a llamar h de x y es igual a f de x más k por g de x. Ahí tienen ustedes nuestra función auxiliar como combinación lineal de las funciones f de x y g de x. Vamos a rotularla. Esta es mi función auxiliar. Esta función auxiliar cumple con el teorema de Rolle. Es decir, es una función continua en el intervalo cerrado por ser una combinación lineal de funciones continuas en el mismo intervalo. H de x es derivable en el intervalo abierto por ser una combinación lineal de funciones derivables en el mismo intervalo. Lo que vamos a hacer ahora es buscar un valor de k que me permita que cumpla la tercera condición, que h de a sea igual a h de b. Entonces, eso escribimos acá. Y vamos a escribir así. Buscamos un k que permita que h de a sea igual a h de b. Bueno, y eso lo vamos a hacer, obviamente, en forma algebraica. Entonces, primero, vamos a reemplazar la x por a. Si el loco reemplaza la x por a, me queda que h de a es igual a f de a más k que multiplica a g de a. Y si hace x igual a b, al estudiante le queda que h de b es igual a f de b más k que multiplica a g de b. Como el estudiante dice de que h de a es igual a h de b, entonces iguala y le queda así. F de a más k por g de a es igual a f de b más k por g de b. Perfecto. Esto lo voy a escribir para que me entre mejor la demostración. Lo vamos a escribir acá abajo. Si ustedes me permiten, me voy a agachar y voy a escribir f de a más k por g de a es igual a f de b más k por g de b. Bien, entonces ahora voy a dividir la pizarra y vamos a tratar de despejar k. Para eso vamos a agrupar las k en el primer miembro. Me queda que k por g de a menos por g de b es igual a f de b menos f de a. Saco factor común k en este lugar y me queda así. Y ahí el estudiante ya está a un paso de despejar k y dice entonces k va a ser igual a f de b menos f de a sobre g de a menos g de b. Si el estudiante observa, acá tiene al revés. Entonces yo necesito que me quede organizado esto, o sea que me quede f de b menos f de a sobre g de b menos g de a. Para hacer ese cambio, sustrayendo por minuendo, se aplica sacando factor común negativo. ¿Ves? Por eso pongo menos acá adelante. En el numerador escribo como está,
pero en el denominador escribo al revés. O sea que G de B menos G de A. Ahí yo encontré el valor de K que provoca que mi función auxiliar tome valores iguales en los extremos del intervalo. Entonces voy a volver a escribir mi función auxiliar como me quedó, y entonces me queda así, que h de x resultó ser f de x menos f de b menos f de a sobre g de b menos g de a. Todo eso por g de x. Observen, lo que hizo Massa en la función auxiliar, acá lo reemplazó por esto. Fíjense que vamos a conectar, aprovechar que está todo acá, conectamos esto con esto, ¿ven? Y ahí el estudiante puede observar que lo que hizo Massa es reemplazar K por el valor que calculó. Es decir, K, que era esto, lo reemplazó acá. Ahí lo tienen al valor de K. O sea que está todo conectado y la vamos a rotular a ella. Esta es mi función auxiliar. Y la volvemos a poner acá. Función auxiliar. Muy bien. Entonces, esa función auxiliar, repito, cumple con el teorema de Rolle por todas las características que le dije. Era continua en el cerrado, era derivable en el abierto, y nosotros provocamos un K para que tome valores iguales en los extremos del intervalo. Acá está. Entonces, va a existir un valor C interior al intervalo, donde la primera derivada sea 0. Es decir que, eso lo vamos a poner acá, que h de x cumple con Rolle. Por lo tanto, existe un C interior al intervalo tal que h' de C sea igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos. Derivamos h de x. Entonces te queda h' de x es igual a f' de x menos f de b menos f de a, que es una constante, queda como está. Eso no sufre ningún tipo de alteración, pero acá sí pongo g' de x. ¿Y qué hacemos? Hacemos x igual a c. Entonces, al ser x igual a c, esto me queda 0, entonces acá me queda que f' de c, f' de c menos f de b menos f de a sobre g de b menos g de a por g' de c es igual a 0. Y haciendo pasaje de términos, miren, esto viene a sumar y g' a dividir, queda la demostración completa y me queda que f' de c sobre g' de c es igual a f de b menos f de a sobre g de b menos g de a. Y ahí ya tienen la demostración hecha. Y ahí termina el teorema de Cauchy. Ahí se va la foto. En realidad entra perfecta la demostración en la pizarrita esta, obviamente con todas esas indicaciones de flecha. Fíjense si pueden entender ustedes perfectamente esto. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, yo le voy a contar una anécdota y después seguimos. Recording stopped. Esto no tiene gráfico. Una anécdota que le voy a contar, Massa le inventó un gráfico. Vamos a borrar entonces esto, todo, y vamos a poner lo que se llamaría interpretación geométrica.
Insisto, si el doco no lo quiere hacer, no lo hace porque no aparece en ningún apunte. El único que lo hace y lo desarrolla es el gran masa, no hay otro. Por supuesto, hay otros que como yo le enseñé a otros profesores, ya me lo están copiando y me dicen que es interesante y que tampoco lo habían visto, pero bueno. Pero como Massa no patenta nada, porque no hago mi vida para que esto, sino para que trascienda nada más, vamos a dibujar dos funciones. Una que puede ser así, que la vamos a llamar y igual a f de x, dígame si se ve bien, y otra función y igual a g de x. Vamos a dibujar el intervalo, acuérdense que hay un intervalo acá, este es el valor de a, y acá tenemos el valor de b. Bueno, lo que hizo Massa es encontrar primero la función auxiliar. La función auxiliar, para eso, ¿qué hizo Massa? Tomó una recta así, donde dijo que h de a tenía que ser igual a h de b. Entonces, ahí aprovechó y dibujó una función, que es la que dibujo con negro, que hace este movimiento. Esta es mi función h de x, que es la combinación lineal de f de x más k por g de x. ¿Y dónde se hace cero esa función? Y ahí es donde nace, justamente la función se hace cero, acá, ahí estaría c. Y entonces, encontrando c, ya puedo encontrar las rectas tangentes a la curva, que tenemos una acá, y esto sería g' de c, y la otra curva tiene la tangente acá, que eso sería f' de c. Y ahí tenemos el gráfico que ayuda a entender un poquito mejor el teorema de Cauchy, que lo vamos a poner acá, que f' de c sobre g' de c es igual a f de b menos f de a sobre g de b menos g de a. Y esto sí, como es único, esto es pi más. El que encuentra otro me lo trae y me lo muestra. Entonces, esta sería la interpretación geométrica del teorema de Cauchy. Bueno, como siempre, espero que le haya gustado la clase